Hay momentos en los que uno siente que Internet entero se pone de acuerdo para hablar de una sola cosa. Hace unos meses estábamos hablando de Saturno en Aries. Después fue Neptuno entrando en Aries. Después hablamos de la conjunción de Saturno y Neptuno, que fue muy importante, y aún estamos viendo los efectos de ese evento. Y ahora parece que todos descubrieron a André Borbold, que es un astrólogo, que es el que trajo este concepto de la canasta de Borbold, que es lo que estamos viendo en estos días. De golpe todo el mundo está hablando de esto, y no es menor, porque realmente es algo que es para prestarle atención, ¿sí? Algunos dicen que es como la configuración más importante del ciclo. Hay otros que están hablando sobre un cambio a nivel de lo que es la humanidad, un cambio planetario. Hay quienes dicen que también se abre una nueva línea temporal, ¿sí? Y no falta quien asegura que, obviamente, a partir del 19 de julio, que es cuando se perfecciona esta figura en el cielo con todos los planetas en el grado 4, todos los planetas implicados, ¿no? Como que a partir del 19 de julio el mundo cambia para siempre, ¿sí? Ahora bien, ¿realmente es así? ¿Estamos frente a una configuración tan excepcional? La verdad es que sí. Vale la pena prestarle atención a esto, ¿sí? Porque hay que ver también, ¿no? Con claridad que entre decir que todo esto es algo excepcional, que no pasa todos los días, que no pasa todos los años, y que el mundo va a cambiar para siempre, de un día para el otro, bueno, hay una distancia y hay que aplicar un discernimiento también. Justamente de eso quiero hablar hoy. Porque creo que alrededor de esta configuración se mezclaron varias cosas. Primero la astrología, por supuesto, después las expectativas, después los algoritmos y después el marketing. Entonces, cuando estas cosas se mezclan, generalmente hay mucho ruido. Así que hoy no vengo acá a venderte una profecía ni a venderte un salto evolutivo, porque yo no lo veo como un salto evolutivo, sino más bien como una escalera que vamos a empezar a ascender, ¿sí? Y es un cambio de visión y es un cambio de paradigma. Y tampoco vengo a convencerte de que el 19 de julio va a pasar algo extraordinario necesariamente, porque mucho de lo que se abra a partir del 19 de julio y obviamente en estas semanas y desde que empezó este año 2026, porque estas cosas no es que de repente, ¡pum!, se formó la canasta en el cielo y todo se abre y una nueva humanidad y un... No. Eh, Estas cosas se cocinan con tiempo, ¿sí? Entonces, hoy vamos a hacer algo mucho más interesante y mucho más práctico también. Quiero que entendamos por qué todos los astrólogos estamos mirando esta configuración, desde qué lugar la estamos viendo y qué fue realmente lo que investigó y desarrolló André Borbold durante su experiencia, sus estudios, su práctica, y qué es esta famosa canasta, ¿no? Esta cesta que se habla, qué tiene de especial realmente. ¿Qué está diciendo el cielo desde un punto de vista técnico, pero sobre todo, qué preguntas inteligentes y constructivas nos está haciendo esta configuración astrológica? Yo no iba a hacer este video, pero la verdad es que mucha gente me escribió por privado y dije, bueno, nada, tanto me están escribiendo, tanto me están preguntando, vamos a hablar de esto. La verdad es que no vengo a darte tampoco pan para hoy, hambre para mañana, ¿sí? Estos videos, yo sé que hay gente que ahora está buscando porque están todos hablando de esto, pero de verdad, muchas cosas que suceden en la historia, sobre todo las conjunciones o este tipo de configuraciones, no son cosa de hoy solamente. Muchas de estas configuraciones quedan resonando en el tiempo, abren un arco histórico y eso después queda resonando y van dándose acontecimientos que tienen que ver con lo que está pasando en julio del 2026. Y por ahí esto se desarrolla a lo largo de años, décadas. Por eso no es solamente mirar lo que hoy están diciendo todos y lo que hoy está vendiendo y lo que hoy está activando los algoritmos. ¿Sí? Porque si hay algo que aprendí después de tantos años estudiando astrología es que los grandes ciclos casi nunca se entienden mientras están ocurriendo o mientras uno los está transitando, ya sea desde lo personal y ni hablar de lo colectivo, porque son ciclos mucho más extensos y mucho más largos, que trascienden incluso lo que dura una vida humana. Los entendemos después, ¿no? Con el diario del lunes somos todos sabios. Ahora, quizás la mayor enseñanza y legado de Barbold es enseñarnos que no estudiamos el cielo para adivinar el futuro.
hay que mirar el tiempo de otra manera, ¿sí? Primero tenemos que hablar de qué es esto que nos dejó. Porque cuando hablamos de Borbold hay un error bastante común, ¿sí? Muchísima gente cree que fue un astrólogo famoso, que le pegó con un montón de predicciones, y no, ¿sí? Es probablemente uno de los investigadores más importantes que tuvo la astrología mundana o astrología mundial durante el siglo XX. Mientras que gran parte de la astrología moderna, ¿sí? Empezó a enfocarse más en la parte New Age, en la parte psicológica, en el crecimiento personal, en la carta individual. Este señor estaba mirando otra cosa, empezó a mirar la historia, empezó a mirar los pulsos, ¿sí? No le interesaba solamente qué le iba a pasar al individuo, a la persona. Quería entender si la humanidad realmente también tenía ciclos. Porque una carta natal puede explicarte el destino de un individuo, pero también existen cartas para unas civilizaciones, cartas de un país. Yo antes así hablaba mucho de astrología mundana en este canal hace unos años. ¿Sí? Me encanta la astrología mundana, es algo que me apasiona, no lo estoy compartiendo por cuestiones de, bueno, de que la gente se pone a veces muy vehemente, y la verdad que no es algo, no son fibras que yo quiera tocar en este momento, pero me apasiona, ¿sí? Me encanta. Este, y la astrología también, a través de la astrología mundana, ¿sí? De esta rama, nos permite medir el clima de época, ¿sí? Y eso fue lo que empezó a investigar este señor. Y para hacerlo, dejó de mirar los planetas rápidos, ¿sí? Porque la luna cambia de ciclo todos los meses, ¿sí? Completa el ciclo todos los meses, cada 2 días pasa de signo. Mercurio cada pocas semanas, 2, 3 semanas ya está en otro signo, salvo que retrograde, que ahí tarda un poquito más. Y Marte y Venus también son bastante rápidos dentro de todo. Entonces, este señor, Barbault, entendió algo que va un poco más allá, que los procesos históricos también están ligados a estos pulsos cósmicos planetarios, pero que se van rigiendo con otros ciclos más lentos y más extensos. Y entonces empezó a tomar en su interpretación y en su estudio planetas que van desde Júpiter a Plutón. Es decir, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón. ¿Sí? Planetas cuyos ciclos duran mucho tiempo, e incluso entre ellos hacen ciclos y conjunciones y oposiciones que duran siglos. Entonces, estos planetas no le hablan a individuos, no te hablan a vos, no me hablan a mí de forma individual, le hablan a generaciones enteras, le hablan a linajes, le hablan a naciones, le hablan a pueblos completos. Y esto es una idea que es brillante, porque en lugar de mirar un aspecto aislado, este hombre lo que propuso fue entender e integrar el sistema completo. ¿Sí? No, ay, ¿qué significa el trígono entre Plutón y Urano? No. ¿Qué ocurre cuando estos planetas empiezan a centrarse, a concentrarse, a oponerse, a alejarse? ¿Qué empieza cuando empiezan a separarse? ¿Qué especie de respiración se activa? Y este índice cíclico es lo que nos trajo a esto. No voy a meterme en la parte matemática ni a friquear con eso, porque la verdad es que no estoy acá para eso. Estoy haciendo este video para poder traducir un poco tanta cosa que hay alrededor de esto, desde mi lugar y con los pies en la tierra también, ¿sí? Eh, es muy importante leer estos pulsos. Y hay que hacerlos con mucha humildad, porque son cosas que, más allá de nuestro deseo, de la nueva era, de la era de Acuario, del marketing y del asedio mental que hay en las redes sociales, y tanta pantalla, tanta ilusión, tanta espiritualidad también, que es muchas veces una distracción, hay que verlo desde otro ángulo, ¿sí? Estos planetas no necesariamente obligan que algo ocurra o suceda, pero sí nos están marcando el clima de época, y esa es una diferencia fundamental. La astrología no funciona como un interruptor. No es un aspecto hace esto, este planeta hace esto, entonces pasa esto otro. No necesariamente funciona así. La astrología funciona como un reloj, ¿sí? Nos va marcando tiempos, nos va marcando procesos, nos va marcando ventanas de posibilidades, ¿sí? Y esa es una diferencia enorme, porque muchas veces en Internet todo esto se transforma en una hipótesis histórica, en una profecía, en una conspiración, y Barbot nunca fue por ahí, nunca trabajó así, ¿sí? No dijo, el 19 de julio del 2026 pasa esto.
Él intentaba alinearnos desde su interpretación con los movimientos de la historia y entender que hay fases que son distintas y que uno va transicionando en eso, ¿no? Y sos parte de eventos históricos. Entonces, esto nos lleva directamente a esta famosa canasta o cesta de Borbol. Porque acá aparece la confusión más común, ¿sí? Muchísima gente cree que este señor descubrió esta figura mágica, mística, y en realidad lo importante no es la figura, lo importante es lo que representa y el movimiento que abre a raíz de los ciclos históricos que se despliegan a raíz de esto. Y eso es lo interesante, ¿sí? Para entender esto, hay que entender que muchos astrólogos estamos hablando de la configuración, pero primero tenemos que mirar el cielo, ¿sí? Y no es como una cuestión de aspectos aislados y no. Hay que entender qué conversación hacen estos 5 planetas, qué se están escribiendo, qué están contando al unísono al mismo tiempo. Porque hay un capítulo muy particular dentro de lo que es esta época, ¿sí? La canasta no es un aspecto astrológico clásico, es una configuración, ¿sí?, que se da cuando tenemos varios aspectos que forman una geometría muy particular. Este aspecto se forma por oposición, sextiles y trígonos. Entonces eso genera una tensión necesaria para que las cosas de alguna manera se puedan abrir y se puedan realmente transformar. Forma como una especie de vasija o contenedor de algo nuevo, ¿sí? Por eso también abre y de alguna manera genera un equilibrio y una tensión que es necesaria, pero conciliadora a la vez. Entonces es de alguna manera bastante fortuito, pero también trae sus desafíos. Es una tensión equilibrada y esta forma geométrica nos está hablando de eso, ¿sí? Esta geometría organiza los planetas y la arquitectura del cielo y la arquitectura del flujo temporal, ¿sí? Alrededor de esta apertura, ¿sí? Es como si estos planetas se sentasen en una mesa a deliberar y a debatir y a dialogar, ¿sí? Y estas conversaciones algunas veces son fluidas, otras veces son un poco más tensas, pero buscan construir, ¿sí? Quédate con eso, porque es un aspecto, en líneas generales, que nos habla de construcción, nos habla de edificar algo, ¿sí? Hay cosas que obviamente van a, del orden anterior que van a ser desafiadas y otras que van a buscar construcción. Entonces, la interpretación no depende solamente de un aspecto aislado, tampoco me gusta pensarlo desde un lugar personal, ¿sí? De yo, ¿qué me va a pasar a mí en la cesta de Barbón? O sea, no. Porque esto no le está hablando al individuo, le habla al conjunto. Entonces, los planetas que están implicados acá son Júpiter en Leo, Urano en Géminis, Neptuno retrógrado en Aries y Plutón que está retrogradando en Acuario. Entonces, esto es una forma muy importante de intermediación planetaria, podríamos decir. ¿Por qué Júpiter? Júpiter se encuentra en los primeros 4 grados de Leo. De hecho, todos los planetas al momento del perfeccionamiento de esta configuración astrológica están en el grado 4 de Leo. ¿Sí? Los 4 elementos, es un número de estabilidad, ¿sí? Entonces, ¿Júpiter qué hace en Leo? Júpiter expande la esencia, el yo, la potencia solar, la creatividad. Pero no expande cualquier cosa. Porque Leo habla también del liderazgo, de la creatividad, de la autoridad, ¿sí? De la visibilidad y el reconocimiento, del orgullo, del centro también, ¿sí? Y Leo está asociado al sol, al corazón, al rey, a los gobernantes también, ¿no? Y Júpiter en Leo aparece con una necesidad colectiva de preguntarnos quién conduce y a quién le estamos dando ese poder. De hecho, Júpiter en Leo va a estar y está haciendo la oposición a Plutón en Acuario. Entonces, ¿quién representa ese poder? ¿Quién inspira? ¿Quién toma ese poder? ¿A quién le está cediendo tu poder? ¿Quién te está secuestrando el cerebro? ¿La canasta de Borbón, el algoritmo, el mundial? ¿A qué le estás dando el poder? ¿Qué está pasando mientras otros están manipulando
tu poder, tu atención. Porque enfrente de Júpiter y de toda esta grandilocuencia y de toda esta cosa del héroe, ¿no? Está Plutón. Hay un teje de ingeniería social detrás de todo esto. Entonces, Plutón, retrógrado, en el grado 4 de Acuario, cambia este clima. Porque acá no nos está hablando del individuo y del poder solar centrado en un yo o de esta cuestión de darle el poder a un mandatario, a una superestrella, a un influencer. No. Acá está cambiando el clima, porque Plutón nos habla de lo colectivo, de las redes, de las comunidades, de los grupos, de la ciencia, de la tecnología, de la inteligencia artificial, de las estructuras que son horizontales en la organización del poder. Y Júpiter pregunta del otro lado, che, ¿quién lidera? ¿Quién manda acá? Y Plutón dice, ¿perdón? ¿Me estás preguntando quién lidera? Yo te pregunto, ¿a quién le diste vos el poder? Y encima Plutón está retrógrado. O sea que significa que esta transformación que abre esta cesta, canasta mágica, mística, cósmica, no es visible todavía. Está ocurriendo por debajo, está revisando sistemas, está replanteando instituciones, está desenmascarando causas que parecen justas, que parecen sanas, que parecen nobles, pero que se han desvirtuado. Y esta reconfiguración de la realidad y del tejido de la conciencia colectiva está sucediendo de manera silenciosa mientras la sociedad distribuye el poder y diluye su propio poder individualmente. Entonces ya tenemos como eje la primera de la figura la oposición, una oposición entre Leo y Acuario. O casualidad, en agosto los nodos pasan nodo sur a Leo, nodo norte en Acuario. Tienen mucha información sobre eso en mi canal porque venimos hablando y preparando el terreno para esto. Entonces acá hay una confrontación entre el individuo y lo colectivo. ¿Cómo puede ser, esto observación mía, que todo el mundo esté con la camiseta del Mundial de Argentina, por una copa y un trofeo, que está buenísimo y yo banco también, pero que nadie se movilice por todo lo que están haciendo con el territorio argentino? Es obvio que estos eventos colectivos y sociales se usan para distraer. ¿Cómo es posible? Y eso tiene que ver con la hipocresía que expone también Plutón en Acuario. Porque Plutón en Acuario, la era de Acuario, no es solamente que somos todos hippies, vestidos de lino, de la manito, cantando cancioncitas tipo... No. También es esto, también es exponer la hipocresía de la indignación selectiva, del patriotismo selectivo, de la hipocresía colectiva que hay en relación a ciertas causas y ciertos movimientos. Cuando eso interpela o confronta con un líder o con una imagen o con una persona que se la puso en un pedestal o que representa una ideología. Por eso yo siempre cuando hacía videos de astrología mundana decía, no vayan con personas, vayan con ideologías, vayan con convicciones. Y eso es el nodo sur en Acuario, el nodo sur en Leo, el nodo norte en Acuario. Porque esto confronta al líder con la red, la autoridad personal con la transformación que propone el poder compartido y repartido, pero la responsabilidad también. Individual dentro del colectivo, dentro del macro. Y eso es así como funciona el eje. Y es como funciona el asa un poco de esta canasta. ¿Sí? No se sostiene solamente por el asa, necesita una estructura. Y ahí es donde entran Urano y Neptuno en toda esta joda. ¿Sí? Porque Urano acaba de entrar en Géminis. Y tienen el video de cada uno de estos ingresos y de todos estos tránsitos. Los tienen en mi canal. El de Plutón en Acuario creo que lo tendría que hacer de vuelta porque lo hice hace muchos años y quedó medio a nivel de calidad. Porque bueno, era un canal más joven esto. Y estaba como bueno, ¿no? Recién empezando. Pero habría que armarlo de vuelta. No importa. Urano en Géminis, ¿sí? Este ingreso por sí solo ya tiene su video aparte, pero ahora quiero tocar lo que viene a ser Urano en Géminis, lo que es la revolución tecnológica. Porque Géminis es el signo de la información, del lenguaje, del aprendizaje, de la comunicación, de las redes, de la velocidad del procesamiento de las ideas y de lo que pasa en nuestro entorno también, ¿no? Y Plutón está transformando las estructuras colectivas. Y Urano parece que viene a tirarle un poco más de acelere a todo esto, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa cuando cambia la manera en la que vos pensás, en la que pensamos todos? ¿Qué pasa cuando cambia la forma en la que nos informamos? Porque con Urano en Géminis lo que está pasando es que nos están asediando de información todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Qué pasa cuando la inteligencia deja de ser exclusivamente humana? Creo que son preguntas mucho más interesantes que una predicción puntual o qué va a pasar con el mundial. Porque estamos jugando a ser Dios un poco, ¿no? Con el tema de la inteligencia artificial. Y esta sexta nos está hablando un poco de eso. Y Urano en Géminis y Plutón en Acuario estamos ante una revolución industrial y tecnológica sin precedentes. Sin precedentes. Por el otro lado tenemos a Neptuno, recién ingresado a Aries también, ¿sí? Esto me parece fascinante porque todavía nadie sabe exactamente cómo se va a expresar el tránsito completo de Neptuno por Aries, pero estamos viendo los primeros pasos, los primeros síntomas, las manifestaciones, ¿sí? Neptuno representa los ideales, la espiritualidad del sueño, el inconsciente colectivo, la imaginación, pero también es la confusión, son las ilusiones, son los líderes mesiánicos, los fanatismos, ¿sí? Y Aries representa los nacimientos, la acción, el individuo, el impulso. Ya hablamos de esto. Neptuno, por donde va pasando, lo que va haciendo es limpiar y de alguna manera disolver las cristalizaciones kármicas que quedan en el inconsciente colectivo. Y no tuvimos a Neptuno en Aries, que Aries es un signo regido por Marte, dios de las batallas, dios de las guerras, de la voluntad, de la acción. Marte no fue neptunizado, purificado, esa zona marcial que es Aries, no fue purificada por Neptuno en estos últimos años. Y cuando hablo de años hablo del último ciclo, porque en el siglo XX no tuvimos el tránsito de Neptuno por Aries. Entonces todos los traumas colectivos del inconsciente colectivo que quedaron de todos los conflictos bélicos, de todas las guerras, de todo el trauma por la supervivencia que se vivió y de todo el miedo que se vivió en el siglo XX, están siendo purgados ahora. Y Aries es el signo de la acción, del individuo, del impulso. Entonces hay toda una cuestión de que están todos metidos en su propio ombligo, en su propia peli, y hay una cuestión de individualismo que no es lo mismo que individuación. Individualismo tóxico, que es lo que está haciendo es que justamente esta ingeniería social aplique el divide y reinarás. Entonces esta cuestión ya no es solamente ni política ni tecnológica, es también filosófica y ontológica, amor. ¿Qué ideales están movilizando a estas generaciones que están encarnadas ahora y a las que van a venir? ¿Y en qué clase de héroe querés convertirte? ¿O qué clase de héroe admirás? ¿O qué? ¿Y cuáles son esas figuras que vamos a dejar atrás también? ¿Sí? Ahora, ¿por qué recibe el nombre de canasta todo esto, no? Porque hay ciertos planetas que en esta configuración arman como una especie de red, ¿sí? Con una tensión central. Esta tensión central es Júpiter que se opone a Plutón. Ese es el eje. Pero al mismo tiempo tenemos a Urano que forma un sextil con Júpiter, a Neptuno que forma un trígono con Júpiter, ¿sí? Y bueno, y ahí se está armando, ¿sí? Urano que forma el sextil con Neptuno, Neptuno que forma el sextil con Plutón, Urano que forma el trígono con Plutón. Bueno, se está armando, ¿sí? Se dibuja en todo esto, con los aspectos zodiacales, con los ángulos, una especie de estructura que parece muy estable, muy contenida, ¿sí? Pero si la tensión no estuviese, ¿sí? Esto no podría ser canalizado. Y esa imagen es justamente lo que muchos astrólogos estamos llamando la canasta, ¿no? Pero no porque existe una fuerza mágica dentro de la figura, sino porque la propia geometría contiene una enorme cantidad de energía que está organizada y que está abriendo, ¿sí? Y está conteniendo algo. Y quiero hacer una aclaración, porque este es uno de los errores más comunes que escuché en estos días con la gente que me preguntó. Y esto no es que produce acontecimientos, los acontecimientos ya se están produciendo, están pasando.
Esto puede hacer visibles algunas cosas que estuvieron pasando tras bambalinas, por así decirlo, o que estuvieron tapadas con otras cosas, ¿no? La geometría organiza un lenguaje y la geometría no obliga a la historia a moverse, pero sí da una estructura y un marco simbólico para que podamos interpretarla, ¿sí? Y esa es la diferencia que cambia, ¿no? Lo que es la forma de entender la astrología. Entonces, acá hay varios protagonistas principales, ¿sí? Pero que son estos planetas que están ahí interactuando. Pero hay dos que a mí me gusta observar con detenimiento y que me llamaron la atención al momento de ver la carta de este evento. Uno es Saturno, ¿sí? Y Mercurio es el otro, ¿sí? En el contexto de la canasta, Saturno se encuentra en Aries, muy lento porque prácticamente está estacionando a pocos días de iniciar su proceso de retrogradación. Y cuando un planeta está estacionario, su simbolismo y su fuerza arquetípica se siente con mucha más intensidad, se amplifica. Saturno nos obliga a revisar la forma en la que iniciamos las cosas. Si vivimos como si fuésemos el alfa y el omega y como si no viniese nadie atrás nuestro, ¿sí? Saturno nos obliga a revisar la forma en la que iniciamos las cosas. Nos enfrenta con los límites de la voluntad y con la responsabilidad por las acciones u omisiones, por el exceso y la extralimitación, o por la cobardía también. Y el costo es muy real, el costo de los impulsos. Mientras tanto, Mercurio está retrógrado en Cáncer, entonces trae toda esta cuestión del déjà vu, del pasado. Vayan a ver el video de Neptuno en Cáncer, de Neptuno en Cáncer. Falta un montón para eso. De Mercurio retrógrado en Cáncer, ¿sí? Está el video también de los eclipses, está el video de Saturno en Aries, de Neptuno en Aries, y también voy a subir uno de Saturno retrógrado en Aries. ¿Sí? Así que si no te suscribiste al canal, suscríbete, activa la campanita, deja tu like, comenta y decime qué onda, qué pensás, qué sentís, qué vibrás en relación a todo esto. ¿Sí? Este detalle de Mercurio retrógrado me parece una belleza, porque introduce una pregunta completamente distinta, porque mientras todos los planetas parecen hablar del futuro, de prometer, de abrir, Neptuno nos dice, perdón, estoy con Neptuno ahí, Mercurio nos dice, che, la memoria, la historia, las raíces, los relatos que heredamos, la identidad familiar, cultural, de la patria, del hogar, la pertenencia, ¿qué onda ahí? Antes de escribir el próximo capítulo, revisa lo anterior. Y curiosamente eso también es algo que dialoga con este concepto que trajo Barbolt con la canasta y con su estudio, ¿sí? Porque no es un estudio del futuro aislándonos del pasado, de que esto no existió. También se entiende que los grandes ciclos pueden comprenderse cuando uno observa el tiempo con una continuidad. Por eso yo les digo, todos los videos de mi canal están conectados. Eh, Ya hablamos de aspectos, de los planetas, de los signos de la geometría, pero ¿por qué una canasta? ¿Por qué justamente esa imagen, no? Y creo que ahí hay algo interesante, porque la canasta es un recipiente. Y en este canal venimos hablando mucho sobre el recipiente y la vasija, desde la luna nueva en Tauro, de antes ya les vengo, del año pasado, del video de la luna llena en Tauro, del año pasado les vengo hablando de la vasija. Eh, Ya desde los eclipses en Virgo, del eclipse en Virgo del año pasado ya les vengo hablando de la vasija. ¿Sí? Y una vasija, ahora está de moda hablar de la vasija, pero en sí la vasija no crea nada, no inventa nada, no fabrica nada, simplemente recibe. Y esa es una diferencia que cambia completamente la forma de interpretar esta configuración, porque no significa va a ocurrir tal acontecimiento. Capaz que sí, ¿viste? Capaz que, no sé, están jugando el mundial y baja un ovni y todo el mundo, wow. Qué sé yo, puede pasar, ¿no? La tiramos, pero eh, estas cosas nos está dando las condiciones, están dadas para que algo pueda ser recibido. Y esto conecta con el concepto de una idea muy antigua que viene de la Cábala, ¿sí? En hebreo existe una palabra que se llama, que se nombra kli, ¿sí? Que se traduce como recipiente o vasija, el kli, ¿sí? Pero un recipiente no vale por su forma.
La utilidad de ese recipiente está en el vacío. Entonces, ¿con qué está llena tu canasta? ¿Tiene espacio? ¿Está llena de agua podrida? ¿Está llena de frutas que están rancias? ¿Está llena de información? ¿Está llena de miedo? ¿De que está llena tu vasija, tu canasta? Porque si no, no vas a poder recibir. Y por más de que se abra la cesta de no sé quién, y no te va a llegar nada, mi amor. ¿Entendés? Entonces, la utilidad del cli, de la vasija, está en su capacidad. Puede estar perfectamente construido y aún así estar vacío. O puede estar lleno y ese vacío puede ser un vacío fértil, óptimo, o puede estar lleno de basura. Y la diferencia no hace la vasija, no la hace la vasija, no lo hace el cli. La haces vos. La haces con aquello que estás preparado o preparada para contener, para sostener, para recibir. Porque manifestar también es recibir. No es solamente, ay, bueno, manifestación. No. Entonces, me gusta pensar esta configuración desde este lugar. No porque Barbold estuviese hablando de cábala. No hay evidencia de eso. Pero sí, esta imagen resulta muy simbólica. La canasta no sería lo que produce el cambio, es aquello que crea las condiciones para recibir un cambio. Y eso es diferente. Porque nos saca inmediatamente del terreno de la predicción y de la conspiración y del... ¿Sí? Y nos lleva al terreno de la posibilidad. Entonces la astrología no fabrica la historia, nos ayuda a narrarla y a entenderla. Hay algo que sinceramente me preocupa cada vez que aparece una configuración como esta. Y empezamos a escuchar frases como, va a pasar algo enorme, el mundo cambia para siempre, se viene el evento histórico. ¿No te cansás un poco de escuchar eso cada vez que pasa algo en el cielo? El cielo se mueve todos los días pasa algo. Y ahí me parece que la astrología pierde profundidad y pierde seriedad. Porque la astrología no funciona así. La caída del Imperio Romano no ocurrió en una tarde, no fue de un día para el otro. Roma no se construyó en un día, pero tampoco se derrumbó ese imperio en un día. La Revolución Francesa, que fue la última vez que estuvo Plutón en Acuario, no empezó y terminó en un día. Fue un caldo de cultivo, fue algo que se fue cocinando y explotó de golpe. Internet, la globalización, no nació de golpe. La inteligencia artificial no apareció una mañana porque, ay, mira, pum, IA. Los grandes cambios históricos son procesos y a veces duran años, décadas. Lo que ocurre es que después elegimos una fecha para contarlos, para nombrarlos, para marcar, digamos, el umbral en las arenas del tiempo, ¿no? Pero lo que ocurre en realidad es que la historia siempre empieza antes y muchas veces termina muchísimo después. Entonces, yo creo que este señor, astrólogo, Barbauld, entendía esto perfecto. Perfectamente lo entendía. Y estudiaba esos ciclos, no acontecimientos aislados. Entonces, ¿qué podríamos estar viendo? Mira, sinceramente no lo sé. Puede ser que ese día no pase nada. Me llama la atención que justamente el día que termina, que es el partido final de la Copa del Mundo, del Mundial, obviamente van a estar ahí haciendo rituales, qué sé yo, ¿viste? Esas cosas que se dicen. No lo sé, no lo sé. Capaz que aparece un ovni, capaz que hacen un blue beam, capaz que no sé, ¿viste? ¿Qué sé yo? ¿Viste? Y cualquiera que te diga que sabe lo que va a pasar, probablemente esté exagerando o esté apelando al marketing, al amarillismo o al sensacionalismo. ¿Sí? Pero sí podemos observar hacia dónde apuntan estos símbolos. Y cuando yo miro esta conversación entre planetas y lo que está ocurriendo acá en la Tierra, hay cosas que me resuenan, ¿sí? Y no es una sola cosa. Porque por un lado tenemos a Júpiter en Leo, que nos habla del liderazgo, de quién ocupa el centro, de quién representa qué, ¿no? ¿Cuáles son las figuras que se están legitimando? ¿Qué figuras concentran la atención del mundo? Pero inmediatamente del otro lado está Plutón en Acuario, que está preguntando lo contrario. Che, ¿tiene sentido seguir concentrando el poder de esta forma? ¿O es mejor entrar en una lógica completamente distinta? Y la tensión entre esos dos planetas me parece mucho más interesante que pensar simplemente en gobiernos, en presidentes, en quién gana el mundial,
porque es una discusión sobre cómo entendemos la autoridad, ¿sí? Y cómo nos relacionamos con el poder. Y después tenemos a Urano en Géminis, ¿sí? Y acá sí creo que estamos frente a uno de los grandes temas de esta época, de este clima de época, porque no solamente es la inteligencia artificial, también nos está hablando muchísimo del símbolo, porque Urano en Géminis nos está hablando de la revolución en la forma en la que pensamos, en la que aprendemos, el sistema educativo, cómo circula el conocimiento, cómo distinguimos lo verdadero de lo falso también, ¿sí? ¿Quién produce la información? ¿Sí? ¿Quién la controla? ¿Qué es IA? ¿Qué es orgánico? ¿Sí? Y hace apenas unos años discutíamos si Internet iba a cambiar el mundo. Hoy discutimos si la inteligencia artificial puede escribir un libro, puede dar clases, puede hacer diagnósticos, puede reemplazar profesiones que llevan años de carrera y de estudio. Y eso ya no pertenece a la ciencia ficción. Eso es parte de nuestra realidad. A ver si nos despertamos un poquito. Y Urano recién acaba de entrar en Géminis. Y todavía estamos viendo, ni siquiera fue la introducción, ni siquiera vimos el primer capítulo. Y después tenemos a Neptuno en Aries, que para mí es una de las posiciones más difíciles de interpretar. Porque recién empieza, porque es un planeta lento, ¿sí? Porque no tenemos todas las respuestas, estamos llenos de preguntas. Y Neptuno habla de ideales y Aries habla del individuo. Entonces es la burbuja personal. ¿Qué clase de ideal va a movilizar al individuo en el siglo XXI a partir de esto? ¿Qué significa ser un héroe? ¿Qué significa luchar por una causa? Porque también estamos viendo una enorme crisis de sentido y una pandemia de ansiedad. Y quizás Neptuno venga justamente a purgar y replantear eso. Y por otro lado, en la configuración esta, tenemos a Saturno y a Mercurio. Mientras todo esto ocurre, Saturno permanece prácticamente inmóvil. Y si el tiempo hiciera una pausa y Mercurio siguiese retrogradando en Cáncer durante todo este tiempo, porque no es que solamente el 19 del 14 al 19-20 de julio, esto abre algo, baja algo, se recibe algo. El tema es que si vos estás lleno de otra cosa, no vas a recibir nada, porque no hay lugar, no hay disponibilidad. Si estás mirando otra cosa, se te escapa lo importante. Y Mercurio retrogradando en Cáncer y Saturno estacionario es una pausa. Eso también me parece súper importante y simbólico, porque mientras el cielo parece empujarnos hacia adelante, Mercurio individual, planeta personal, te invita a mirar hacia atrás, a revisar, a reordenar, a corregir, a reescribir, a resignificar, a no avanzar por ansiedad, a no avanzar por miedo, avanzar con memoria, no memoria selectiva, con memoria. Y creo que ese es el detalle que están pasando, que están dando por alto. ¿Sí? Lo dieron como que ni lo miraron. Entonces, acá quiero hacer una confesión. Si mañana ocurre un hecho político importante, muchos van a decir, ¿vieron? Anticipaba la canasta. Si mañana bajan los aliens y desclasifican no sé qué, todo se manifestó. Y si no pasa nada, van a decir, no, todavía no se manifestó. Y ahí la astrología se vuelve imposible de discutir, ¿entendés? Porque siempre se encuentra una explicación. Yo prefiero otro camino. Prefiero pensar que esta configuración, así como está, no anuncia un hecho, pero sí anuncia un cambio de clima y un nuevo contexto. Y obviamente, individualmente, con este Mercurio retrógrado en Cáncer, con este Saturno estacionario y con todo esto que se está armando en el cielo, individualmente tenemos que aprender a adaptarnos y a condicionarnos y a tener un buen control y poder de nuestra mente y de nuestra atención. Esto nos da un contexto. Nos está hablando de una línea temporal. Y después la historia va a ser lo suyo. Porque la astrología nos marca los pulsos. Pero los protagonistas de la época y del tiempo en el que estamos somos nosotros. En lo personal y desde lo personal hacia lo colectivo. Y justamente por eso hay algo que me resulta mucho más interesante que intentar adivinar el futuro. Porque esta clase de preguntas, de alguna manera,
surgen cuando estamos viviendo un momento histórico, ¿no? Y ahí prestamos más atención y todo parece que gira alrededor de un tema. ¿Qué clase de humanidad estamos construyendo? Esa pregunta vale un montón para mí. Ahora, ¿qué? ¿No? Porque después de todo lo que hablamos, ¿qué hacemos con toda esta información? ¿Qué podemos esperar? ¿No? Nos quedamos mirando el calendario a ver si el 19 aparece un evento extraordinario, ¿no? Reflota la Atlántida, aparece Lemuria, se descubre que hay un continente oculto en la Antártida, aparecen los pleyadianos en el cierre del partido, ¿no? Tipo, creo que esa sería la peor forma de acercarnos a la astrología y al proceso individual nuestro. Obviamente se pueden descubrir un montón de cosas, porque Neptuno también va a romper un montón de ilusiones, de pantallas que se nos pusieron, de cosas que nos dijeron que eran de una forma y que eran de otra, y cosas que se han tratado como, son cosas de internet, ¿no? Conspiraciones y cosas, y los eventos que han pasado este año nos han demostrado que hay muchas cosas que no eran tan así, que muchas cosas tenían bastante de real en lo que se dice y en lo fáctico también, se han comprobado. Entonces, no nos convirtamos en espectadores de la historia. No es para mirar y criticar y hacer algo en el plano virtual desde tu casa, desde la comodidad de tu sillón manchado. No, no alcanza con eso. Neptuno en Aries es pongo el cuerpo, me pongo en movimiento, hago algo, no me quedo prendiendo velas y mirando la tele y meditando y enviando luz a no sé qué. Eso ya fue. Neptuno en Pisces ya está, esa burbuja se pinchó. Ahora es encarnar, es lo real, es el movimiento. Y el verdadero cambio viene de ahí. Hay una idea que me acompaña hace muchos años y que yo hay grandes cambios históricos que nunca empiezan cuando nosotros creemos, empiezan mucho antes, ¿sí? Empiezan antes de que nosotros lo podamos reconocer. Pensemos un momento, ¿no? Internet existía mucho antes de que transformara el mundo. La inteligencia artificial también. Las redes sociales no cambiaron la política el día que nacieron. Lo hicieron años después. Las revoluciones culturales y tecnológicas empiezan igual, funcionan igual. Primero cambian ideas, cambian formas, cambian la forma de aprender, la información con la que uno cuenta, cómo uno se va formando. Se empiezan a aprender pequeñas mentes, ¿no? Dentro del colectivo se empiezan a aprender mentes, lucecitas, tiki, 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 y eso forma una constelación y de ahí se arma un gran movimiento. Pero eso lleva tiempo, ¿sí? Y para que una configuración ocurra pasa exactamente lo mismo. Quizás dentro de 10 o 20 años miremos hacia atrás y digamos, wow, mirá, era esto lo que estaba empezando con la canasta, con la cesta. Y ahí posiblemente tengamos los hechos y tengamos una perspectiva y una claridad lo suficientemente asertiva para verlo. Y esto no es una debilidad, ¿no? De la astrología, pero sí hay que tener humildad frente a la historia y frente a los pulsos, ¿sí? Y hay una palabra que genera mucha confusión, sobre todo en este canal, que es el karma, ¿no? Porque mucha gente lo entiende como un castigo, como una deuda, como el destino cruel, irreversible, inevitable. Pero en realidad el karma significa acción. Y toda acción produce una consecuencia. No solamente en la vida individual, también en la sociedad, también en una civilización, también en un planeta. Y si lo pensamos así, esta configuración deja de ser una profecía y empieza a convertirse en una pregunta que el cielo nos hace de una forma muy ética, ¿no? ¿Qué estamos construyendo? ¿Qué clase de mundo estamos alimentando con nuestras decisiones? ¿Qué tecnología elegimos desarrollar? ¿Qué líderes elegimos seguir? Decidimos poner en lugares de poder, ¿no? ¿Qué relatos compartimos? ¿Qué relatos repetimos? ¿Qué relato le dejamos a las generaciones futuras? ¿Qué ideas repetimos sin cuestionarlas? Porque cuando hablamos de historia, siempre imaginamos lo que son los otros, ¿no? Los gobiernos, los grandes empresarios, los científicos, los presidentes, las figuras. Pero nos olvidamos que la historia también se construye con millones de decisiones pequeñas, con la tuya, con las mías, todos los días.
Y eso para mí es una mirada muy importante del karma, no como una condena, sino como una responsabilidad colectiva. Plutón en Acuario. Y esto no es solamente el tiempo de Cronos, ¿sí? Si te gusta esta forma de entender y encarar la astrología, te cuento que está disponible en mi formación de astrología kármica en mi web y te voy a dejar la información por acá y en la descripción de este video y también en un comentario fijado por si querés tomar una formación conmigo a tu ritmo. Son más de 40 horas de contenido. Tomé todo lo que estudié durante todos estos 14, 15 años de astrología en consulta, en práctica y lo condensé en una formación súper profunda que puedes hacer a tu ritmo y a tu forma. Quiero hablarte ahora del concepto del tiempo, ¿no? Porque los griegos hablaban de dos formas del tiempo. Uno es Cronos y otro es Kairos. Cronos es el tiempo que medimos, ¿sí? El relojito, el calendario, ¿sí? Lo que nos dice en el telefonito que 19 de julio. Y Kairos es otra cosa, porque es el momento oportuno, es la sincronía, es el instante en el que las condiciones son dadas para que algo pueda ocurrir. No garantiza que algo ocurra, pero sí abre el cuántico de la posibilidad. Y creo que la astrología siempre trabajó mucho más con el Kairos que con el Cronos, porque cuando vos vas desde el Cronos, viene toda esta cosa del control, ¿no? Y la astrología no es para ilusión, no es para contribuir al velo de Maya y seguir enredándote en un montón de pasillos mentales estériles. No es porque ignore fechas, ¿no? Porque obviamente hay un tiempo lineal aparentemente en este plano y nos manejamos con esa organización del tiempo, ¿no? Pero, a ver, una fecha por sí misma no define y no explica un evento histórico, porque estas cosas son que se van formando de a poco y en momentos es como que ya es evidente, ¿no? Pero las fechas ordenan los acontecimientos. Los ciclos les dan un sentido y un para qué y un por qué. Y eso me parece una diferencia súper clave con esto. Entonces, si yo, Mati, te tengo que definir, ¿no?, esta configuración en una sola imagen, no hablaría ni de una explosión, ni de una encrucijada, porque estamos viendo al mismo tiempo una gran transformación tecnológica sin precedentes, una crisis en la forma tradicional de entender, ejercer y encarnar la autoridad, nuevas maneras de producir y compartir el conocimiento, nuevas formas y preguntas que nacen sobre lo que significa ser un ser humano y una aceleración histórica que probablemente no tenga comparación con otros momentos que hemos vivido como humanidad e históricamente. Y no sé exactamente hacia dónde nos lleva esto. Nadie lo sabe en realidad. Pero sí creo que estamos aprendiendo a habitar un mundo distinto del que conocieron nuestros padres, nuestros abuelos e incluso nosotros mismos. Y eso ya es un montón. Y hay un detalle curioso que ya lo nombré, que es que esta configuración se perfecciona el fin de semana en el que millones de personas van a estar mirando el mismo acontecimiento. Una final, un espectáculo global, un ritual colectivo, ¿sí? Porque van a estar ahí todas estas figuras de poder, ¿no? Estos Júpiters en Leo, ¿no? Que son estos jugadores y toda la gente que va a estar ahí en ese estadio y toda la atención de este Plutón en Acuario concentrada en ese Júpiter en Leo, es esa tensión, ¿sí? ¿Significa que el Mundial produce un cambio? No, no, no sé. Pero sí me recuerda algo que se repite una y otra vez a lo largo de la historia, porque además va a haber un show, ¿sí? Hay que ver qué onda la simbología, ¿no? Yo le presto mucha atención a los símbolos. Las sociedades, el ser humano, suele condensar emocionalmente los cambios de época a través de grandes rituales compartidos, de símbolos, del simbolismo, ¿sí? Antes eran las coronaciones, los concilios, las bodas, ¿no? Las procesiones. También pueden ser hoy en día las elecciones, los Juegos Olímpicos, un mundial, un concierto. No porque esos eventos cambien la historia en sí mismo, pero funcionan como ritos de paso, ¿sí? Los que hicieron el taller a principio de año sobre ritos de paso y muerte simbólica conmigo saben de lo que hablo. Eh, Esto permite experimentar colectivamente con el símbolo.
y con el momento del tiempo y el pasaje de un momento a otro momento. Y eso también forma parte de la vida simbólica de la civilización. ¿Sí? No solamente vamos a descubrir en estos días, semanas, meses, décadas, si André Borbol tenía razón, porque quizás no, pero yo le pongo fichas. Lo que sí creo es que nos dejó una enseñanza mucho más valiosa que cualquier predicción o con cualquier interpretación tendenciosa o marketinera que queramos hacer. ¿Sí? Nos enseñó que la historia tiene ciclos, que tiene pulsos, que el tiempo respira y el planeta también, y los planetas también respiran, y que esos ciclos realmente existen. Y que mirar el cielo no consiste en escapar de la realidad y en alimentar figuras egregóricas. Consiste en entender, en comprender el pulso cósmico y alinearse con eso. Por eso no me interesa tanto terminar este video diciéndote el 19 de julio cambia el universo. Prefiero decirte otra cosa. Presta atención, observa, toma nota. No solamente lo que ocurre afuera, cómo lo vibrás vos. ¿Sí? También en las conversaciones que empiezan a cambiar, en las nuevas ideas que te empiezan a llegar. Hacia dónde te está mandando la masa colectiva que prestes atención, qué es lo que está mirando todo el mundo mientras hay otras áreas y otras cosas que están pasando por afuera. Mientras le secuestran el cerebro, mientras Plutón en Acuario le secuestra el cerebro a la multitud, ¿qué está pasando adentro tuyo? Esas ideas, esas preguntas que antes nadie hacía. ¿Por qué los grandes cambios históricos se dan así? No llegan de un momento para el otro. Casi nunca llegan haciendo ruido. Empiezan como un murmullo, empiezan como un... Y solamente con el tiempo entendemos que ese murmullo era el comienzo de una nueva era, de una nueva época, de un cambio mucho más grande. Así que bueno, gracias por acompañarme hasta acá. Te pido que me dejes en comentarios qué pensás vos. Este es un video que no lo pensaba hacer. Eh, de hecho, bueno, fue como muy espontáneo. Obviamente es algo que yo lo estudié, lo leí, lo vi, lo analicé todos estos días, lo estuve como siguiendo. Pero bueno, quiero que me cuentes vos, ¿sí? No tanto qué va a pasar, sino qué es lo que sentís que está empezando a cambiar en vos, en tu realidad, en tu entorno, en tu país, en el lugar en el que vos estás hoy. No solamente geográficamente, sino a nivel de conciencia. ¿Qué es lo que estás sintiendo que está cambiando en vos? Me interesa leerte. Saben que acá yo leo todos los comentarios. Y este es un video que sé que quedó largo, pero no es solamente para mirarlo ahora, porque está en trending esto. Te va a servir para el futuro también. Muchas gracias por llegar hasta acá y nos vemos en el próximo video. Chau, chau y muchas gracias.